tome su Biblia allá donde está, mi amado, y vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que nos compete a todos, a todo el mundo. No solamente a los cristianos, al mundo, a la gente, a los seres humanos. Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Y la palabra aflicción es como tribulación. Tienen ese mismo contexto. Tribulación y aflicción son parecidas. Son momentos de dolor, son momentos de tristeza, es una situación adversa o desfavorable que padece alguien, que padece una persona. Es angustia, es calamidad, es dolor, es un día malo. La Biblia habla de los días malos, que a veces tendremos días malos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un día malo? Había una serie en Argentina, un programa hace muchos años que hablaba del día difícil, el día malo que tenía una persona. Lo grababan, le destruían el carro, le destruían todo. Por dicho, al hombre le iba mal. Un día así, un día malo, un día de tribulación, es sufrimiento, es aflicción, es persecución, es padecimiento. Eso es la palabra tribulación. Y yo le pregunto, ¿es necesario pasar por tribulación? Así se llama este mensaje. ¿Es necesario pasar por tribulación? Le hago otra pregunta. Mi hermano, ¿usted ha pasado por tribulaciones? ¿Ha pasado por momentos difíciles de su vida? ¿Ha pasado por una separación? ¿Ha pasado por la muerte de un ser querido? ¿Ha pasado por el rechazo, la violencia? ¿Ha pasado por la persecución? ¿Ha pasado por la traición? ¿Ha pasado por cuántas cosas ha pasado en la vida que han traído dolor al corazón? Porque aflicción es dolor en el corazón. El dolor en el corazón. El dolor en el corazón. La palabra tribulación o aflicción viene de la palabra griega tilipsis. Esa palabra tilipsis significa dolor, dolor en el corazón. Eso fue lo que pasó con Jesús en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz y pasó por todo lo que tuvo que pasar, por los soldados romanos que lo golpearon, por los latigazos, por los esputos que lo escupieron, por el maltrato, por el rechazo, por las ofensas, las palabras que se levantaron contra él. Él sufrió la palabra tilipsis, la palabra tribulación, aflicción. Y esa palabra tiene un contexto o un concepto más bien de que la persona se pregunta: ¿y qué me está pasando? Esa es la pregunta de la persona: ¿qué está pasando conmigo? O sea, como diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me dejo? ¿Por qué me dejo hacer las cosas que me están haciendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa es la palabra tilipsis. Al ver el dolor, al ver los golpes, Jesús decía: ¿yo por qué vivo esto? ¿Yo por qué tengo que pasar por este padecimiento? Se hace esa pregunta a alguien que tiene tribulación. Que tiene tribulación. Vamos a ir a la Biblia, vamos a mirar textos de la Biblia acerca de la tribulación, si es necesario pasar por tribulaciones. El primer texto que quiero que abra es Hechos capítulo 14 versículo 22. Hechos 14, y si alguien lo escribe ahí, para los que necesitan, ahí va a estar escrito, alguien que lo escriba. Hechos 14, 22, por favor. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, está hablando Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está hablando Pablo, y Pablo está animando a los discípulos, los está exhortando. La palabra exhortación es animar, es decirle, vamos hacia adelante, vamos, podemos, sigamos adelante. Pero les dice, Él es verdadero, Él no oculta lo que tiene que pasar un cristiano. Él le habla a la iglesia como tiene que hablarle. Él no le habla con pañitos de agua tibia, porque muchas veces nosotros los pastores hemos hablado con pañitos de agua tibia, hemos hablado suave, de pronto para que la gente no se vaya de la iglesia, de pronto para que la gente no se entristezca o no se ofenda. Pero Pablo hablaba de verdad y claramente, y les dice, es necesario que pasemos, dice acá, que pasemos de muchas tribulaciones, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. O sea que vamos a pasar, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y Pablo entendía eso. Pablo sabía, Pablo había vivido una experiencia siendo discípulo del Señor y había pasado por cosas tremendas. Vamos a mirar por lo que pasó Pablo. Por eso él habla de las tribulaciones. Él es un hombre que ha pasado por muchas situaciones. Y la palabra del Señor en 2 de Corintios, vamos allá adelante. 2 de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 4. Alguien que también la escriba, mi amado hermano. Alguien, por favor. 2 de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer lo que dice Pablo. Todas estas cartas son de Pablo. Corintios es de Pablo. El libro de los Hechos, aunque lo escribió Lucas, es lo que habla Pablo. Ahí en que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación, dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero Pablo está diciendo que él ha pasado por una tribulación grandísima, está pasando por un dolor grande en su corazón. Y más adelante dice por qué. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Al que lo ofendió, él está diciendo que lo perdonen, porque el que lo ofendió va a ser consumido por la tristeza, por la culpa que lleva. La persona que hace causar dolor a otro lleva tristeza, se siente mal. Una persona que hace daño, a no ser que tenga la conciencia cauterizada, una persona que ya no tiene temor de nada, una persona que no le importa nada, pues esa persona no va a tener remordimiento. Pero una persona creyente que comete un mal, se siente mal, se siente culpable, se siente avergonzada, se siente triste. Entonces Pablo dice, perdonen a esa persona para que no se sienta desconsolada, que no se sienta triste, tan triste. Aquí Pablo está hablando de que él tiene una tribulación, y es el apóstol Pablo, llamado por el Señor, ungido por el Señor, con un llamamiento santo, un llamamiento a los gentiles. Es su ministerio. Es un hombre tremendo, Pablo.
Es un hombre que ha servido a Dios. Es un hombre que dice, contando sus experiencias, que él ha servido más que todos los demás, pero que él es el más pequeño, el abortivo de los apóstoles, porque persiguió a la iglesia del Señor. Y él está hablando así, de esa manera, y dice, yo paso por tribulaciones. O sea que es necesario pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Más adelante, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra: así pues nosotros, habla Pablo otra vez, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, el día de salvación. Versículo 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a hablar lo que él ha vivido. Lo que él ha vivido. Y dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, habla de tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ha pasado Pablo, sigue hablando. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Le está diciendo, mire lo que hemos hecho, mire por donde hemos pasado, mire todo lo que ha pasado. Nos han dicho mentirosos, nos han dicho engañadores, pero veraces. Predicamos la palabra del Señor, con buena fama, con mala fama, difamados de todas las cosas, perseguidos, azotes, tribulaciones, angustia, pero con amor sincero. Y entonces le dice a los corintios, ustedes también deben vivir eso. Así como yo ensanché mi corazón, corintios, ensanchen también su corazón para vivir esto. Entonces Pablo aquí está hablando de su experiencia y tiene una gran experiencia de pasar por muchas situaciones. Y eso nos enseña a nosotros. Eso nos tiene que cambiar la mente acerca de la vida cristiana, de la iglesia del Señor. Porque muchos se han levantado a predicar otras cosas, a predicar cosas por encima, vanas, de que todo es bonito, de que todo es hermoso, tapando aquí, tapando allá, tapando lo oculto, tapando la mentira, tapando el pecado, tapando las situaciones, y como que todo es así, todo es bonito. Pero Pablo dice, mire como nos han dicho en nuestro ministerio. En nuestro ministerio hemos pasado por todo esto. Empieza esta cita diciendo, somos colaboradores de Cristo, servidores de Dios, y pasamos por todas estas situaciones. Y vamos a leer otro texto de Pablo. 2 de Corintios, ahí adelante, como que todo este mensaje se lo dijo a los corintios. Y en el capítulo 10, él dice que defiende su ministerio. Pero vamos a ir al capítulo 11, versículo 16. Y mire todo lo que vivió Pablo. Pablo es un hombre de mucha experiencia en el ministerio. De lo que es servir a Dios.
de lo que es servir a Dios y de pasar por muchas tribulaciones. Él tuvo que vivir muchas tribulaciones. Tanto así que en su llamado, Ananías va y lo visita y le da palabra del Señor, porque el Señor le dice: ve a donde Pablo, visítalo, pon tus manos sobre él para que reciba el Espíritu Santo, sánalo porque quedó ciego, le dice el Señor a Ananías. Y entonces Ananías: no, pero este hombre ha perseguido la iglesia. Y el Señor le dice: no, Ananías, ve, porque él me es un instrumento muy útil en mis manos, pero yo le mostraré lo que ha de padecer por mi nombre. Desde el principio ya Dios le había hablado de que él iba a padecer por el nombre de Dios, a padecer muchas tribulaciones. Pues la pregunta, hermano, hay que pasar por muchas tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones has pasado, has vivido en tu vida? ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Cuáles son tus angustias, tus dolores? Mire Pablo, y vamos a hablar de Pablo, y aquí terminamos con Pablo. Y dice la palabra en 2 de Corintios 11, 16. Dice: sufrimiento de Pablo como apóstol. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Está hablando Pablo. Y dice: yo más. ¿En qué? En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire todo lo que pasó Pablo. Mire todo el sufrimiento de un apóstol que trabajó más que los otros apóstoles. Por eso él dice: son hebreos, yo también. Son ministros de Cristo, yo también. Y he trabajado mucho más, dice Pablo. O sea que había una tremenda división ahí. Entre los ministros había problemas, había críticas. Y mire Pablo, todos los sufrimientos. Se parece a los apóstoles de este tiempo. Se parece a los sacerdotes de este tiempo. Se parece a gente que anda en un nivel alto y que todo el mundo los mira, hablando de todas las religiones. Igual, los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, las mismas cárceles, los mismos
golpes, los mismos situaciones. El látigo le dieron a Pablo 5 veces, lo azotaron. Este es un apóstol. Este es un hombre sufrido. Este es un hombre que ha pasado tribulaciones y muchas luchas. Y dice la palabra que cuando él fue apedreado, se iba con gozo, porque lo habían perseguido por Cristo y se sentía feliz. Por eso él dice, aquí parezco como un loco, hablo como un loco. Pero él conocía a su Señor y a su Salvador. A su Señor y su Salvador. Y a él le servía con toda esta situación. ¿Y sabe cómo murió Pablo? Murió decapitado en Roma, teniendo 65 años, 66 años. Sirvió toda su vida desde su llamado, siendo muy joven, tendría unos 25 años. Sirvió 40 años al Señor, hasta el fin de sus días. Y tenía toda la experiencia de lo que es la tribulación. La tribulación. Entonces, hermano, ¿es necesario pasar por tribulaciones? Yo creo que sí. Yo creo que todos vamos a pasar por tribulaciones. ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Te separaste? ¿Te divorciaste? ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Se fue tu hijo de la casa? ¿Tu hijo cayó en el vicio? ¿Tu hijo cayó en las drogas? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuál es tu aflicción, tu tribulación, tu angustia? ¿Perdiste el empleo? ¿Perdiste el trabajo? ¿Perdiste un dinero? ¿Perdiste a alguien en tu vida? Tribulaciones, momentos difíciles. Yo no digo que sean fáciles. Pablo lo dice que no es fácil, pero él los ha vivido. Y como comenzamos esta palabra en Hechos capítulo 14, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Todos vamos a vivir tribulaciones. Todos vamos a vivir angustias. No hay que escandalizarnos. Hay mucha gente que se escandaliza con situaciones, con esto, con aquello, con problemas de la gente. Que vienen los tropiezos, entonces viene la tribulación y se apartan del Señor. La parábola del sembrador dice eso. Y se apartan del Señor. Pero lo que no saben es que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y no podemos rasgarnos las vestiduras, porque mucha gente se rasga las vestiduras al ver cosas que ven, situaciones. Ahí están los legalistas, ahí están los que juzgan todo, ahí están los que juzgan cómo camina un ministro, cómo habló un ministro, cómo predicó un ministro. Pero ¿por qué juzgan así? ¿Por qué condenan a otros? Porque no han vivido ni han pasado por esas situaciones. Pablo era un hombre que había pasado por todas las tribulaciones del mundo y por eso tenía autoridad para hablar acerca de que era necesario pasar por tribulaciones. Entonces esto nos enseña para crecer en el Señor. Tu tribulación te enseña a crecer en el Señor. Tu tribulación te enseña a ser formado por Cristo, a entender al otro, a mirar a tu prójimo, a mirar a los demás y a no escandalizarte de todo lo que pase en este planeta. La Biblia dice que en el último tiempo habrá gran tribulación como nunca hubo hasta que hubo gente hasta entonces. Y si estamos viviendo los últimos tiempos, serán tiempos difíciles. El hermano entregará muerte al hermano. Jesús les dijo a los discípulos, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los odiarán. Ese es el evangelio. Esa es la predicación. La iglesia va a ser atribulada, perseguida. La iglesia va a ser rechazada, hermano, por la fe. La iglesia verdadera te amará porque eres cristiano. La iglesia falsa no te amará. Si tú eres cristiano, la iglesia verdadera te amará. Porque en la iglesia está el Espíritu de Dios. En el mundo está el espíritu del mundo. La iglesia falsa no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo. Entonces la iglesia falsa no te amará, te rechazará. Pero la iglesia del Espíritu de Dios
Los verdaderos hijos de Dios que tienen al Espíritu de Dios, ellos te amarán. Pero el mundo te aborrecerá y el mundo te perseguirá. Jesús habló y dijo, bienaventurados ustedes, cuando habló el sermón de las bienaventuranzas. Termina con esta palabra, bienaventurados ustedes, cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. A los profetas los mataron en Jerusalén. La mayoría de profetas fueron perseguidos. ¿Por qué Jesús criticó a los fariseos? Ustedes cogen los monumentos de los profetas y los limpian y todo eso, pero los padres de ustedes mataron a los profetas. Y ustedes mismos me quieren matar. Entonces Jesús dice, a mí me persiguieron, a los profetas los persiguieron, a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, mis amados. Entonces no es de sorprendernos que nos persigan, que se levanten voces del enemigo para afrentarte, para calumniarte, para difamarte de lo que tú eres en el Señor. Va a pasar eso, Pablo lo pasó. Pablo acá dice, peligros de la ciudad, peligros de falsos hermanos, peligros de todos los peligros que pudo haber, perseguido por la gente. Y él tuvo que vivir eso, y era el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que escribió todas las cartas, un hombre que nos enseña, un hombre que nos pudo ayudar a entender más el Evangelio y la palabra del Señor, porque lo hizo de una manera sistemática para entender la salvación, para entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo, la revelación de Dios. Él nos enseña muchas cosas, pero Él también nos enseña que tenemos que pasar por muchas situaciones, por muchas tribulaciones. ¿Por qué es necesario pasar por tribulaciones? Lo primero, hermanos, porque la tribulación me lleva a la conversión. Es necesario pasar por las tribulaciones porque la tribulación me lleva a la conversión. Esta pandemia, que es una tribulación, va a llevar a la conversión a muchos, aunque sea difícil esta tribulación por causa de la pandemia. Segunda de Crónicas 15, versículo 1 al 7 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñen la ley. Pero cuando en su tribulación, mire lo que dice acá, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea que la tribulación me lleva a la conversión. Me lleva a la conversión. Entonces, el mundo está pasando por una tribulación, pero va a llevar a muchos habitantes de la tierra a una conversión hacia el Señor. La conversión es un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Es volverse a Dios. Es lo que hizo el hijo pródigo. Es lo que hizo el hijo pródigo, volverse a Dios. Entonces la tribulación me lleva a la conversión. Amén. Diga un amén. La tribulación me lleva a la conversión. ¿A qué más me lleva la tribulación? Me lleva a clamar a Dios. Una tribulación me lleva a tener oración y clamor delante de Dios.
Cuando pasamos por tribulaciones, oramos. Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, buscamos a Dios, como le pasó a estos judíos. El libro de Nehemías, ahí adelante, hermano, ahí queda cerca, Nehemías 9, versículo 27. Dice así la palabra: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué pasó, hermanos? Dice, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste, libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Cuando hay tribulación, hay oración, hay clamor, hay búsqueda de Dios. Cuando la gente vive tribulación, este mundo está en tribulación. ¿Qué ha hecho el mundo? Clamar a Dios. Hemos visto en Ecuador la gente clamando a Dios. Hemos visto en Perú la gente clamando a Dios. Hemos visto en Italia la gente clamando a Dios. Hemos visto en España la gente clamando a Dios. Hemos visto en Estados Unidos la gente clamando a Dios. Cuando hay tribulación, clamamos a Dios. Buscamos a Dios. Por eso es necesario la tribulación. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo que dijo Pablo y todo lo que vivió Pablo, hermanos. Entonces lo primero nos lleva a la conversión. Lo segundo nos lleva a clamar a Dios. Mire el libro de Salmos. Salmo número 107. Este salmo viene unido a la primera de la conversión y a la segunda de clamar a Dios. El Salmo 107 habla de Israel, del pueblo de Israel. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Estaban en rebelión, necesitaban una conversión. Dice el versículo 14. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y todo ese salmo habla de conversión y de clamor a Dios. Cuando hay tribulación, la tribulación me lleva a la conversión y al clamor. Y al clamor. ¿Para qué más es la tribulación? Vamos a ir más adelante para ir terminando, hermano, este mensaje. Segunda de Corintios. Vamos otra vez a Corintios, a donde estuvimos con Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y dice aflicciones de Pablo, como que Pablo utilizó Corintios, hermano, las cartas de Corintios, para hablar de todos sus momentos de aflicción, de dolor, de tristeza. Ahí está hablando Pablo, pero Pablo nunca está diciendo que está sufriendo. Gozosos en la tribulación, dice la palabra, que él se gozaba
en los momentos difíciles, pero Él habla. ¿Para qué Él habla de todo eso? Para ayudarnos, para mostrarnos el camino, para decirnos, hermanos, mire, vamos a pasar por todas estas situaciones. Cuando pases por estas situaciones, tenlo en cuenta. Mira que vas a pasar. Ánimo. Los exhorta, los anima. Vamos para adelante. Vamos para adelante, prosiguiendo el camino, prosiguiendo la meta, el supremo llamamiento de Dios. Vamos hacia la meta. No se devuelvan atrás, porque para atrás no agradará mi alma, dice el Señor. Somos los que vamos hacia adelante, hacia el reino de los cielos, aunque pasemos por desiertos, por angustias, por muchos dolores. Y todo lo que escribe Pablo, que es fuerte, lo que él escribe, hermano, lo acabamos de leer. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué, hermano? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué hace Dios? Nos consuela en nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces la tribulación es para ser consolados primeramente. Hemos de pasar por muchas tribulaciones, seremos consolados por Dios, Dios sanará nuestro corazón, Dios nos consolará, lloraremos delante de Él. ¿Pero para qué es eso? Para consolar a otros que están viviendo momentos de aflicción y momentos de dolor. Entonces la tribulación me ayuda a consolar, a ser consolado y a consolar. La tribulación, como lo dice Pablo, es un proceso de Dios. Dios te permite pasar por sufrimientos, por dolores, por deshonra, por difamación, por calumnias, por rechazo, por dolores en el alma, porque está formando tu vida, porque te está procesando, porque te está convirtiendo en un vaso de gloria, te está convirtiendo en un vaso útil, un instrumento útil, alguien que ha sido procesado. El que no ha sido procesado no puede servir de una manera como Dios quiere, con autoridad, de una manera donde pueda llegar con la experiencia, con el dolor sufrido, para entender al otro, al que necesita ser consolado. Entonces el Señor nos va a procesar. El Señor nos va a pasar por momentos difíciles. Si el Señor te ha pasado por momentos difíciles, necesitas de esos momentos para ser consolado por Dios y para que tú consueles a otros que son débiles en la fe. Escuché a un predicador hace muchos años decir: al que Dios si Dios te quiere usar grandemente, si Dios te quiere usar grandemente, te va a herir profundamente. Al que Dios quiere usar grandemente, lo hiere profundamente. Una persona muy usada por Dios es una persona procesada por Dios. Una persona que Dios usa de manera grande, con poder en el Espíritu Santo, con palabra de sabiduría. Tuvo que haber sido procesada por el Señor en muchos desvelos, en muchos ayunos, como dice Pablo, en muchas persecuciones, en muchas calumnias, en golpes, en rechazos, en menosprecios, pasado por falsos hermanos, pasado por traiciones. Le han dicho de todo a una persona que ha sido procesada. Le pueden decir hasta falso ministro, falso profeta, pero por los frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, vamos a pasar por procesos.
por difamaciones, por rechazos, para poder ser usados de una manera especial por el Señor. Algunos pasan por tribulaciones por el pecado. Algunos pasan por tribulaciones por la rebelión. Algunos pasan por tribulaciones por situaciones diferentes. Pero un siervo de Dios, un ministro de Dios, va a pasar por muchas situaciones. Así haga las cosas bien, tendrá que pasar por muchas cosas, pero eso le va a dejar un peso de gloria en su vida. Entonces, hermano, es necesario por todas estas cosas. Y vamos a terminar. ¿Qué produce la tribulación en nosotros? ¿Qué produce? ¿Qué produce la tribulación? ¿Por qué tribulación has pasado? Cuéntanos por qué tribulación has pasado. Escribe ahí en un comentario por qué tribulación has pasado. Comenta una tribulación de la que has vivido en tu vida. Yo les podría comentar muchísimas tribulaciones, angustias, persecuciones, rechazos, traiciones. Muchas situaciones he pasado, he vivido, dolorosas, difíciles, pero eso no me ha alejado de Dios. Eso me ha ayudado a ser consolado por Él para consolar a otros. He seguido en el camino del Señor porque Él es el que muestra su amor para conmigo, me consuela en todo momento, me ayuda y me ha procesado para poder servirle a Dios, servirle al Señor. Yo he sido perseguido por falsos hermanos, he sido perseguido por otras iglesias, he sido perseguido por muchos, pero el Señor ha sido bueno y ha sido fiel para conmigo. Yo agrado al Señor, sirvo al Señor, obedezco al Señor, y eso para mí es lo importante, que yo agrade a aquel que me llamó para Él, para su reino, para su ministerio, para su gloria. Entonces, ¿qué produce la tribulación? Vamos a mirar 4 cosas, hermanos. La primera, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué dice ahí?, persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces está hablando del mismo tema. Es necesario pasar por tribulaciones para ver el reino de Dios. Y dice: porque es justo, versículo 6, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué produce la tribulación en nosotros? Justicia. Lo primero, justicia. El que te atribula a ti, le paga el Señor con tribulación, lo dice acá la palabra. El que te hace daño, el que te atribula, el que te hace la vida imposible, el Señor envía tribulación a esa persona que te persigue, que te maltrata, que te rechaza, que te hace la vida difícil, que te hace daño. Acá lo dice la palabra, que es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces lo primero, hermano, justicia de Dios. Los que te atribulan reciben tribulación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo segundo, hermano, dice la palabra que recibimos un peso de gloria. Ahí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo, ahí podríamos leer desde el 7 en adelante. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y podemos leer el capítulo 5, pero vamos a dejar ahí. Produce un peso de gloria, produce poder en nuestras vidas, produce gracia. Pablo pasó por muchos momentos y tuvo un aguijón en la carne, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso él dice acá: somos vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Es para darle la gloria a Dios. Que su poder que se manifiesta en nosotros es para su gloria y para su honra solamente. Entonces, produce peso de gloria, produce poder y gracia, y produce amor y salvación. Amor y salvación. Romanos 8:35, que habla de todas las tribulaciones. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro y espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas llevadas al matadero. Antes, por todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿es necesario padecer? Muchas veces vamos a padecer, a pasar por tribulaciones y angustias. Yo le animo como Pablo en esta tarde. Yo le animo a ser consolado por Dios, a recibir la gracia de Dios a través de estos programas, a través de la oración de la mañana, a través de las transmisiones, a través del Espíritu Santo en su casa. Que usted reciba consolación de parte de Dios para consolar a otros. Que reciba ese poder y ese peso de gloria. Que usted reciba el poder del Espíritu Santo. Que usted pueda sentir la gloria de Dios en su vida, en su corazón, en todo su ser. Porque Él se manifiesta cuando somos débiles, cuando no podemos más, cuando estamos rendidos, cuando estamos quebrantados. Ahí se manifiesta su poder y su gloria
y por otro tenemos ese peso de gloria y se manifiesta una experiencia vivida de lo que es sufrir, de lo que es padecer, de lo que es pasar por momentos difíciles, por traiciones, por hambres, por desvelos, por persecución, por calumnias, por todo lo que se pueda pasar, hermano. Y eso le va a dar más experiencia en Dios. Y Dios le va a ayudar y le va a consolar y le va a dar amor para usted superar el dolor que de pronto le pueda causar la gente, sus enemigos. Recuerde que sus enemigos recibirán tribulación. Es así, lo dice la palabra. Así usted no lo desee, pero lo van a recibir porque lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, cosecha. Entonces, hermanos, animarlos. Estás creciendo. Estás creciendo en el Señor en todas esas tribulaciones. Estás creciendo, estás siendo formado, estás siendo procesado. Vas a ser usado grandemente por Dios. Dios te va a usar como instrumento grande en sus manos. El poder de Dios será grande en tu vida. Mayor será el poder de Dios. Mayor será la gracia de Dios en tu vida. Y sabrás que es suficiente la gracia de Dios, que Él te sostiene en medio de todas las tribulaciones que puedas vivir. Y en medio de este virus, de esta pandemia que estás viviendo, la soledad. De pronto algunos no pueden ver familiares. De pronto te sientes solo viviendo esta situación. Estás en soledad, estás en tristeza. No puedes ver tus hijos porque de pronto eres separado. Tus hijos están con el papá o tus hijos están con la mamá y no los puedes ver. Y estás viviendo un dolor. Estás viviendo un sufrimiento. Es necesario pasar por muchas cosas. Pero yo deseo en esta tarde que seas consolado por el Espíritu Santo de Dios. Recibe esta palabra, hermano, con amor, con bendición, con paz. Y vamos a orar. Vamos a orar